Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro esta tarde desde Ecuador, por Gafa TV Ecuador, para Ecuador y el mundo. Esta vez vamos a hablar de política, un tema transversal en el Ecuador. Y hemos convocado a Santiago Basabe, él es politólogo y catedrático de la Flaxo. Santiago, buenas tardes, gracias por la deferencia para nuestro espacio, en la Hola. que compartimos con nuestros amigos que están conectados en todas partes. Santiago, para comenzar, los políticos han hecho pandemia, digamos, han hecho cuarentena, han hecho aislamiento político, electoral en estos 100 y pico de días. Bueno, gracias Fernando por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales. Creo que ha sido un momento difícil para todos en el país y los políticos no están exentos de aquello, ¿no? La pandemia, el aislamiento ha generado una serie de cambios en las dinámicas sociales en general y también en la actividad política. Ahora que ya estamos retomando las actividades cotidianas, al menos de alguna manera, al menos de forma paulatina, de forma algo diferente, la nueva normalidad, como dicen, también los políticos están en la misma, ¿no? Y eso es con un aditamento adicional que es la carrera contra el tiempo de cara a la selección de candidatos, a la inscripción de candidaturas para las presidenciales y la renovación total de la legislatura en el 2021. Entonces creo que ahora mismo hay un gran ajetreo político, una gran movilización de recursos, de tiempo y de la necesidad de buscar acuerdos de cara a presentar los candidatos que tendremos para la presidencial de febrero del próximo año. En todo caso, esta pandemia, si algo de bueno se podría llamar, entre comillas, es que desnudó la realidad del Ecuador y del mundo entero, no solamente en lo sanitario, sino también en lo social, y muchas máscaras han caído, Santiago. A ver, yo creo que a nivel de la región de América Latina y del Ecuador en particular, la pandemia ha desnudado muchas cosas de diferente nivel, de diferente orden, pero una de esas, por ejemplo, en el caso nuestro, es que nuestro sistema de salud pública es realmente lamentable. La atención a las personas que menos necesitan, la gente con mayores necesidades y menores recursos económicos, tiene una atención realmente deplorable y eso me parece que no es una cuestión de ahora ni una cuestión de hace 10 años, sino un problema estructural que atraviesa el país desde muchas décadas atrás y que ningún gobierno le ha prestado mayor atención. Eso por un lado. Por otro lado, otra falencia enorme que ha demostrado el país a nivel de su capacidad estatal es la ausencia de un sistema profesional de control de riesgos, de seguimiento de los riesgos. También eso se hizo evidente. Y me parece que en este segundo caso, también en el de la salud, de la salud y de la salubridad en general, pero sobre todo en este segundo caso, me parece que el llamado fundamental, más allá de lo que ya ha ocurrido, es a que los gobiernos designen gente profesional que conozca del tema de seguridad y de riesgos, fundamentalmente en unos espacios tan delicados que no deberían ser manejados de forma política, como desafortunadamente así ha sucedido históricamente, sino por gente que esté especializada, que está formada y que tiene una serie de destrezas que no vienen de la política en realidad, porque son cuestiones técnicas, no es manejo de negociación y de intercambio político, sino una cuestión muy técnica. Yo creo que esas son las dos falencias más importantes que se ha podido observar. El tema de salud, nuevamente, el tema de control y manejo de los riesgos, y por otro lado, las difíciles relaciones que tenemos para la coordinación entre las decisiones nacionales por un lado y las decisiones seccionales por otro lado. Y me refiero específicamente a la siempre tensa relación que se ha visto en estos más de 100 días entre el gobierno central y la alcaldía de Quito, entre el gobierno central y la alcaldía de Guayaquil, con decisiones a veces contradictorias, con información a la población que no siempre compagina entre lo que dicen el alcalde de Quito, la alcaldesa de Guayaquil y lo que dice el gobierno nacional. Y eso genera evidentemente confusión, genera desconfianza entre la población, tanto en los gobiernos seccionales como en el gobierno nacional. Ojalá estos temas, sobre todo los dos primeros,
puedan ser asumidos como uno de los espacios de discusión para los presidenciables del 2021 y podamos mejorar al menos en alguna medida tanto insisto, el tema de riesgos como el tema de salud. Sí, o sea, ha sido realmente contradictorio. Muchos voceros de parte del gobierno, la comunicación ha sido bastante irregular por parte del gobierno. En todo caso, esto ojalá nos sirva, digo nos sirva, tanto a autoridades como a la ciudadanía en general, estas lecciones dolorosas, ¿verdad? Estas lecciones de muerte, nos sirva para una próxima oportunidad estar un poco preparados, estar un poco con armas y con herramientas para enfrentarlo. A 213 días, Santiago, de la primera vuelta electoral del 7 de febrero de 2021, ¿cuál sería un diagnóstico político y social para el Ecuador en este momento? Bueno, creo que todavía no tenemos nombres de candidatos, salvo algunos, pero yo creo que en general va a ser una elección, me refiero sobre todo a la presidencial, podemos discutir luego la legislativa si hay tiempo, que va a ser una elección, decía, la presidencial con muchos candidatos. Yo me temo, espero equivocarme, que será una elección donde no tendremos menos de 10 opciones electorales, que es una cuestión imposible de creer en un país tan pequeño como este, de menos de 20 millones de habitantes, y ahí vamos a tener un porcentaje importante, al menos la mitad de candidatos sin ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, sino que son candidaturas establecidas para otros fines, no precisamente para ganar. No siempre un candidato asume ese rol o ese papel para ganar. Parece contradictorio, parece poco comprensible, pero es real. Y luego tendrás 4 o 5 candidatos con opciones reales de llegar a la segunda vuelta por un lado y luego la presidencia de la República. Y esos, al menos hasta ahora, esto puede cambiar, estaría por un lado el candidato de la Revolución Ciudadana, que creo que independientemente de quién sea, va a ser alguien con opciones electorales serias. Eventualmente el señor Sonnenholzer, si es que decide ser candidato, todo apuntaría a que así sea, si no, no se entiende por qué renuncia a la vicepresidencia. El candidato del Partido Social Cristiano, que dependiendo quién sea, cómo se den los acuerdos, podría tener alguna opción. No tendrá la votación del abogado Nebot, evidentemente, pero el Partido Social Cristiano tiene cierta estructura, no sé si nacional, pero al menos regional. Y el señor Guillermo Lasso, que es un candidato de hace varios procesos electorales, que ha logrado tener un porcentaje importante de votos en la elección del 17, que seguramente no tendrá lo mismo ahora, pero me parece que tendrá una votación, un porcentaje considerable que le podría permitir disputar ese paso a la segunda vuelta electoral. Entonces, y luego los 4 o 5 sin opciones reales que buscan otra cosa, ¿no? Y ahí están el señor Isidro Romero, que busca ser candidato, hay varios precandidatos, Andrés Páez acá en Quito, el señor Valde ha manifestado su interés, está el expresidente Gutiérrez, que también dice que será candidato. Santiago, Entonces será... Santiago, no podemos olvidar ni despreciar la candidatura de Pachacuti con AYE y con los movimientos sociales. A eso iba, claro. Del otro lado tienes la Revolución Ciudadana por un lado y la candidatura efectivamente de Pachacuti, que lo que seguramente habrá una discusión al interior de Pachacuti es entre si escoger a alguien que sea parte del movimiento indígena propiamente o sea una alianza con otros sectores cercanos a Pachacuti, algún movimiento social, algún sector de los trabajadores, etcétera. Pero seguramente ahí va a haber un candidato más, desde luego que sí, y dependiendo quién sea, me parece que también puede disputar la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Yo creería que las dos personas, las dos candidaturas que lleguen a la segunda vuelta electoral, los dos tendrán menos del 20% de votos. Es muy difícil que uno de los dos o los dos tengan más de ese porcentaje por el fraccionamiento que existe ahora mismo. Y en ese pelotón que va por el segundo espacio, porque me da la impresión que cada vez se afianza más la posibilidad de que la Revolución Ciudadana coloque su candidato en la segunda vuelta. Podrían estar estos candidatos más de centro derecha de la costa que mencioné al inicio, Sonnenholzer, el del socialcristianismo, y creo, y también por el otro lado, desde la sierra y más del centro hacia la izquierda, un candidato que venga de Pachacuti o de la alianza que se pueda generar alrededor del movimiento indígena, desde luego que sí. En todo caso, la posibilidad de que Rafael Correa no pueda estar en la papeleta vicepresidencial
algunos creen que sí es todavía posible, y la salida, el paso al costado del señor Nebot, sí da un golpe en el tablero, sí reacomoda la situación, deja nichos. Yo creo que en el caso del señor Nebot, el efecto principal es que le reduce la votación del Partido Social Cristiano y hay un porcentaje de votantes, eso habrá que ver en qué medida es ese porcentaje, que va a optar por otra opción que no sea el candidato social cristiano. Ese es un efecto directo. En el caso del expresidente Correa, yo creo que Correa es mucho más fuerte como candidato, pensando en su movimiento, ¿no? Estando afuera que estando acá, independientemente de la orden de prisión preventiva que tiene, dejando de lado eso por un momento, yo creo que el aporte de Correa a su movimiento es bastante mayor estando en Bélgica. Y en ese sentido me parece que la ausencia de Correa, que es una ausencia relativa, ¿no? Ahora con la tecnología, con las redes sociales, eso ya es medio un concepto difícil de entender en qué medida está ausente en realidad. Yo creo que la presencia vía virtual del expresidente Correa le da un permanente número de adhesiones a la candidatura de la Revolución Ciudadana, independientemente de que estemos a favor o en contra de esos 10 años de gobierno, pero yo creo que él sigue siendo un actor importante y su movimiento, si bien él no puede estar acá, me parece que pierde menos que lo que pierde el Partido Social Cristiano con la ausencia de Nebot. En todo caso, podríamos decir que Correa es el gran ausente digital, ¿verdad? Y tomando en cuenta incluso que podría haber un asunto de victimización, ¿verdad? Por el asunto del sinnúmero de juicios que hay. En el caso del señor Nebot, él fue muy coherente porque vio las encuestas que no le favorecían porque no creció. Y en el caso del señor de Creo, el señor Lazo, yo creo que llegó a su techo y, no sé, haya un capricho o una obsesión por ser presidente. En el caso de Nebot, yo creo que la tenía difícil. O sea, si es que él era candidato, tenía que bregarla mucho a nivel nacional. Yo creo que tenía opción de llegar a la segunda vuelta, pero no es que era una candidatura que por descontado se la podía poner en la segunda vuelta o en la presidencia, que me parece siempre fue lo que apuntó Jaime Nebot, a tener candidaturas seguras, posibilidades de éxito electoral medianamente consolidadas, y ese no era el caso. Y decidió no jugarse al riesgo de perder por tercera ocasión además. Y yo creo que por ahí va el tema de él. En el caso de Guillermo Lazo, él tuvo 28% de voto en la primera ronda electoral, en la primera vuelta, cuando ganó el presidente Moreno, el actual presidente. Si tú asumes que él ha perdido apoyo electoral, asumamos que ha perdido efectivamente, que ya no tiene ese 28, que tiene la mitad. Son 14 puntos porcentuales, me refiero. Y 14 puntos porcentuales con muchos candidatos es considerable. La Revolución Ciudadana, para poner en términos de números y que la audiencia nos pueda, o las personas que nos ven nos puedan entender mejor, la Revolución Ciudadana tendría entre 15 y 20%, más o menos, de aceptación popular. Ese 15 o 20% me parece que te alcanza para llegar a segunda vuelta, es suficiente. Y no creo que ningún otro candidato tenga más que eso. El resto estará en una banda entre 10, 15%, y las diferencias entre el candidato social cristiano, el de Creo, Sonnenholzner, el de Pachacuti, eventualmente serán muy pequeñas. Entonces yo creo que va a ser un resultado en la primera vuelta de un candidato que gana la primera vuelta, digamos, 18%, el segundo 16%, el tercero 15 o 14%, o sea, muy, muy pegaditos. No creo que da para mucho más. Y si es que las cosas son así, esto evidentemente puede cambiar. Es un análisis al día de hoy, 8 de julio. 9 de julio. 9 de julio, el Día Nacional de la Argentina. Si es que esto es así, yo creo que las opciones electorales están abiertas y fundamentalmente para la primera vuelta, como he mencionado antes, me parece que la opción es quién llega en segundo lugar con la Revolución Ciudadana, quién alcanza entre un 12, 15%, porque no creo que Oye, Santiago, ninguno vaya a llegar a casa. Tú das como sentado de que
cualquier candidato de Correa pasa a la segunda vuelta y estarían disputándose. Yo creo que es muy probable. Yo creo que es muy probable. Correa tiene una ventaja, el movimiento de Correa, y no estoy haciendo proselitismo por Correa, he tenido serias diferencias con ese gobierno y todo lo que hizo en 10 años, pero yo creo que es el único que puede movilizar más allá del nombre solo de Correa. Vimos que con Nebot fuera, el Partido Social Cristiano perdió mucho, pero me parece que la Revolución Ciudadana, con Correa fuera de la elección, pierde mucho menos. Y me parece que ahí, dependiendo del candidato, evidentemente el candidato importa, por supuesto que sí. Dependiendo del candidato, la Revolución Ciudadana podrá ganar un poquito más o perder un poquito más. Pero tiene un voto duro, un voto leal, que lo abonó durante 10 años, ¿no? Que es muchísimo tiempo, que me parece va a estar presente y va a votar por el membrete de la Revolución Ciudadana, independientemente que el candidato sea la señora Guiñaga o Pierina Correa o Santiago, Gustavo pero Dal, que son los que se... es posible endosar un voto del líder o del caudillo en este caso? ¿Es posible endosar los votos? Históricamente el Ecuador ha tenido ese comportamiento. No ha tenido históricamente, pero me parece que ellos electoralmente tienen un discurso que es extremadamente potente. No es profundo, o sea, si lo desmenuzas, si lo discutes en detalle, no, es un discurso vacío, me parece a mí. O sea, no es Pero, estructural, quieres decir, ¿no es no, cierto? no, pero en cambio, dicho así, de primera mano frente al votante, me parece que es cautivador. ¿Y cuál es el discurso? Con Correa no había trazos en el pago del sector público, con Correa había becas a los estudiantes, con Correa había infraestructura. Si tú le escuchas eso y comparas con lo que pasa ahora, es cierto, es real. Por supuesto, si es que tú empiezas a desmenuzar y ves que hubo un endeudamiento externo agresivo, que no hubo un ahorro en la caja fiscal, que hubo dispendio, que hubo corrupción, que hubieron muchas cosas, por supuesto ya la imagen te cambia del mensaje, pero visto en primera instancia es un discurso cautivador. Y yo creo que ellos saben eso y explotarán eso, sobre todo en toda esa cantidad de personas que se vieron beneficiadas de la inmensa Santiago, bonanza que tuvo el país. Santiago, entonces, podríamos decir que una gran propaganda le ha hecho el gobierno desastroso de Moreno, entonces. Es que uno de los principales impulsadores de la Revolución Ciudadana, seguramente sin quererlo, es Moreno. Porque la gente compara y Moreno ha tenido varios aciertos. Yo creo que al inicio del gobierno tuvo aciertos importantes y claves, los podemos discutir luego, pero creo que luego, en estos últimos año y medio, hay una serie de errores que son lamentables. O sea, el manejo de la comunicación, tú lo mencionabas, es lamentable. Y ahí, a diferencia del gobierno anterior, donde las cosas eran mucho más pulcras, mucho más milimétricamente establecidas para los intereses del gobierno y de todo lo que quieras, pero lo que se veía era algo distinto, mucho más profesional, digámoslo así, de lo que se ve ahora. Entonces yo creo que en alguna medida efectivamente la gente compara un gobierno con muchos errores y algunos de ellos, evidentemente no toda la población terminará votando por los candidatos de la Revolución Ciudadana, de la cual fue parte Moreno, ¿no? Estamos conversando esta tarde con Santiago Basabe, politólogo y catedrático. Estamos hablando de política, de elecciones. En todo caso, hablemos, el señor Lazo ha estado más de 8 años en campaña electoral, ¿verdad? Lo mismo el expresidente Correa, siempre se decía que permanecía en campaña electoral desde el 2007 y ahora lo sigue, y con digamos con el agravante de que el gobierno de Moreno, queriendo o no queriendo, le ha estado dando una mano con su actuación desastrosa. En la campaña electoral también hubo, digamos, en la pandemia también hubo campaña. El señor vicepresidente estuvo haciendo campaña, Correa estuvo haciendo campaña, Lazo estuvo haciendo campaña. ¿Y tú crees que esa campaña, unida a denuncias y al anticorreísmo, en el caso de los que están en contra de Correa, ha venido a reemplazar a agendas, a propuestas de gobierno, porque solamente se escucha eso? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el discurso político es vacío en la actualidad. Es decir, las propuestas políticas, quizás esto cambie en estos meses, ojalá sea así. Las propuestas políticas de fondo respecto a la reestructuración
¿Qué pasó? Se fue Santiago, que se conecte de nuevo, ¿no? Sí. Estábamos conversando con Santiago Basabe, politólogo y catedrático de la Flaxo, hablando sobre la situación electoral del país, que estamos prácticamente Y ahí estoy. a 213 días, decía Santiago. Retomamos la comunicación. Sí, entonces decía que hasta ahora las ofertas electorales son vacías fundamentalmente. Y lo que se espera es argumentos sólidos respecto a temas que al país le interesan, como la recuperación económica. Ese es un tema que atraviesa todas las candidaturas, pero no todas ofrecen las mismas soluciones. A mí el discurso del ex vicepresidente me llamó la atención, no en los mejores términos, cuando él se refiere en el sentido de que hay que buscar objetivos comunes más allá de las ideologías y de los partidos. Y eso, a pesar de que pueda sonar interesante, en realidad no lo es. En el fondo es un discurso vacío. Porque si bien todos podemos tener interés en la rehabilitación económica, por citar un ejemplo, hay unos sectores que buscan la rehabilitación económica vía endeudamiento externo, otros que buscan la rehabilitación económica vía incremento de impuestos, otros que buscan la rehabilitación económica vía reducción de impuestos, otros que dicen lo mejor es cobrar lo que en términos tributarios no se ha cobrado. Y eso marca las ideologías y las diferencias entre unos candidatos y otros. Y me parece que sobre eso se ha discutido muy poco. Ojalá en estos meses los candidatos articulen un discurso claro sobre este tema, por ejemplo, pero también sobre otros que son fundamentales, como el tema de la salud que he mencionado, y otros que han estado siempre en el tapete de la discusión y nunca se los ha tratado a profundidad, como el tema de la educación pública, ¿no? Mientras el país no tenga una educación pública de calidad, laica y pública, y no tenga una salud de primer nivel para todos los sectores, sobre todo para los más desprotegidos, va a ser bien difícil que el país pueda superar los problemas económicos que ahora mismo tiene. Yo creo que ya no es mucho negocio decir que hacer anti-ideología y antipolítica, como lo plantea el vicepresidente, ¿verdad? Porque todo está transversalmente por las percepciones, por las visiones, por los conceptos, y eso de decir que no soy político, adiós las ideologías, ya creo que ese discurso está por demás. En todo caso, el asunto de la corrupción ha sido transversal en la pandemia, ¿verdad? Y sigue. Pero en la política hay políticos que se lavan las manos, no por higiene, sino por otras circunstancias, Santiago. Sí, lamentablemente una de las cosas lamentables también de la pandemia ha sido la irrupción esta casi diaria de escándalos de corrupción. Si tú yo escribo en un diario, una columna a la semana, y prácticamente tendría para escribir columnas diarias por los escándalos continuos que tenemos en el país, lo cual es realmente vergonzoso. Por el espacio público en donde tú observas hay corrupción, hay mal manejo de recursos, hay falta de honestidad, hay falta de ética. Y hay algunos casos que vienen del gobierno anterior, del señor Correa, evidentemente que sí, pero hay otros casos que son originados en este gobierno. Entonces, si bien la corrupción que más se puede observar es la de Correa, porque estuvo 10 años, en este gobierno también se han dado escándalos. Y eso, lo más lamentable, más allá del daño económico que se le causa al país, es que empiezas a generar una sociedad que desconfía de todos, desconfía del político, desconfía de las instituciones, desconfía del ciudadano con el que se relaciona, la confianza interpersonal se empieza a reducir. Y cuando eso pasa, las sociedades pierden la posibilidad de pensar solidariamente, de pensar en la necesidad de que yo tengo ingresos propios, pero también debo pensar en el otro, y en función de eso la salud pública es importante, o la seguridad social es importante. Entonces yo creo que esa dimensión más social de la corrupción es la que menos se ha discutido, y me parece que es la que genera más daño, porque es muy difícil salir de una posición de ese tipo. Y en todo caso, como te decía, hay un lavado de manos también, ¿verdad? De muchos sectores y de muchos funcionarios del propio gobierno. En todo caso, otro ingrediente le pondría yo, el asunto del revanchismo y la judicialización de la política, que es otro elemento que está institucionalizándose en el país. Sí, o sea, el país ha tenido históricamente un problema estructural en el manejo de la justicia, es decir, los niveles de autonomía de los jueces, sobre todo de los jueces de más alto nivel, Corte Suprema fundamentalmente, o Corte Nacional como se llama ahora, siempre han estado en entredicho, siempre han sido un espacio de discusión y de negociación política, de espacios de captura de actores políticos. Y esto se ha mantenido desde el 79,
hasta la fecha. Quizás ahora lo observamos menos porque la gente está preocupada de otras cosas, la pandemia, la recesión económica y demás cuestiones. Pero yo creo que el país todavía le falta muchísimo en términos de autonomía judicial. Hay que hacer reformas legales, evidentemente, pero también hace falta acuerdos a nivel político en el sentido de disputar y negociar espacios, que es parte de la política, pero no el poder judicial, no la justicia, no la administración de justicia, porque al final, y esto es lo que desafortunadamente nuestros políticos son miopes, dejar a la justicia de forma autónoma les beneficia a todos, porque si dejamos jueces independientes que resuelvan de acuerdo a lo que dice la ley, eso me va a beneficiar a mí ahora que soy gobierno, pero también me va a beneficiar cuando salga del gobierno, porque voy a evitar que me persigan. Pero eso no se piensa y tienes ahora los efectos de lo que se creó con una justicia orientada en el periodo del presidente Correa y lo que se ha sucedido históricamente, digo, y me parece en alguna medida no está exento en el gobierno actual. Santiago, yo sigo agregando otros elementos y o sea, los medios de comunicación, sobre todo el tradicional y también las redes, mediatizar la política y la justicia también pues es otro elemento, Santiago. Ese es un tema interesante y que merece una discusión más profunda, porque por un lado puedes decir precisamente eso, los medios influyen y orientan la toma de decisiones, lo que la gente puede pensar y demás. Pero por otro lado, también a través de las redes sociales ahora sabemos de forma más rápida mucho más de lo que sabíamos hace 10 años. Es decir, los escándalos de corrupción, pensando en lo que hablábamos hace un minuto. Sin redes sociales no te enterabas, imposible. O sea, los escándalos de los años 80 y de los 90, la gente no conoce. Y no conoce entre otras razones porque ahí si no leías la prensa escrita, si no veías un canal de televisión, no pasaba nada. Ahora tú prendes tu computadora, tu celular, tu smartphone o cualquier Santiago, pero yo me iba más por el lado me iba más por los lados de los medios tradicionales. Sí, o sea, siempre hay espacio para eso, siempre hay, creo que siempre la posibilidad de perder objetividad y de favorecer a uno u otro sector está presente y es una línea bien difícil bien difícil de observar. Yo creo que algo de eso hay, pero eso hay en el Ecuador y hay en otros países. A mí me parece que el problema de fondo en realidad es que tú dices, tienes medios tradicionales, pero son muy pocos, entonces la posibilidad tuya como televidente o como lector es muy baja. Si tú quieres ver noticias, por decir algo, en los medios tradicionales, tienes dos opciones, nada más. Dos. Si tendrías 5 opciones, las cosas serían distintas porque habría una mayor competencia. Ese es el papel fundamental que podían tener los medios públicos o el canal público. Lamentablemente no lo ha cumplido. Porque si tendrías un canal público que sea público en rigor, no del gobierno de turno, de cualquiera que sea, la gente podría tener mayor capacidad para discernir y decir, entre A, B, C y D, me parecen parcializados, orientados a este actor o a este actor, voy a la televisión pública o a la radio pública, porque entiendo que acá me dicen las cosas de forma un poquito más objetiva. Eso lamentablemente no hay en el país y yo creo que uno de los mecanismos para reducir esto, no para eliminar, porque es un problema que tiene muchísimas aristas, es fomentar que exista mayor competencia. Evidentemente hay sectores que no les interesa esto, ¿no? Desde luego que sí, pero yo creo que en la mayor competencia y en la posibilidad de que la gente tenga más opciones para ver y para leer puede estar una salida de este problema, que es un problema serio y es un problema de fondo, desde luego que sí. Santiago, seguimos avanzando ya en la parte final. Hay una inquietud de un amigo oyente, televidente. ¿Por qué separar a Correa y Moreno y son lo mismo? ¿Por qué? ¿Me repites? ¿Por qué separar a Correa y Moreno que son lo mismo? Dice un amigo. Yo creo que son lo mismo en algunos temas, pero hay otros en los que tienen diferencias. Para bien y para mal de uno y de otro. Para bien y para mal de uno y de otro. Por ejemplo, y no quiero tomar partido por ninguno de los dos, pues no tengo motivo tampoco para hacerlo. Correa me parece que era un político mucho más ejecutivo, de tomar decisiones. Moreno me parece que es muy timorato en ese sentido, demora mucho más.
en decidir. Y ahí hay una diferencia importante. Me parece que Correa tenía una estructura partidista, al menos de coyuntura, mucho más armada que la de Moreno. Me parece que la comprensión de la libertad de expresión también es algo distinta entre Moreno y el presidente Correa. Y creería, esto no estoy del todo seguro, pero creería que en términos de respeto a las diversidades también hay una diferencia. Me parece que Correa es más conservador que Moreno. Quizás no lo es tanto. Bueno, Puntos de una pregunta, ¿no? Que es haber surgido con el mismo movimiento, haber sido presidente y vicepresidente al mismo tiempo. Es difícil establecer una ruptura viva entre uno y otro, pero también es difícil plantearles como dos cosas exactamente iguales, porque si serían dos gobiernos exactamente iguales, el escenario político de ahora no sería uno de los partidos con mayor capacidad y fortaleza y posibilidades de llegar en buena lida a la presidencia de la República, lo cual evidentemente no va a ocurrir. Santiago, para ir terminando, incluso para que no nos siga boicoteando la tecnología, entonces yo agregaría simplemente algo. Moreno tiene más presiones, me imagino, ¿no? Y tiene más cosas que le permitieron estar 3 años y pico en el gobierno y que fueron yo diría, sus soportes. Bueno, ya nos conectamos de nuevo con Santiago. Para ir terminando, ¿cómo ves vos el asunto del Consejo Nacional Electoral y la Contraloría? La Contraloría buscando eliminar a ciertos candidatos o a ciertos partidos y el Consejo Nacional Electoral tratando de sostenerlo. La Contraloría tiene, como juez de cuentas, tiene capacidad para intervenir en el asunto electoral. A ver, la Contraloría emite esta resolución. Hace pocos días el Tribunal Contencioso Electoral se ha manifestado en el sentido de que tiene competencia para hacerlo. Y eso le ha franqueado, le ha dado la vía abierta, digamos, en términos legales a la Contraloría para el requerimiento que hace respecto al movimiento del presidente Correa, el expresidente Correa, participé en la lista 5 y algunos otros, no Podemos y hay otros que están ahí. Yo creo que el problema que genera la decisión, el ruido que nos genera la decisión de la Contraloría, asumiendo que es legítimo a partir de lo que acaba de decir el contencioso electoral, es el momento en el que se lo hace. Las decisiones políticas no son las mismas dependiendo del momento en el tiempo, me refiero en que la tomas. Me explico, o sea, no es lo mismo que eleves la gasolina al inicio de tu gobierno que al final. A eso me refiero. Y haber tomado esta decisión la Contraloría a portas, al momento de iniciar el proceso electoral, es lo que empieza a generar dudas, es lo que empieza a generar tensiones. Porque si esto lo hacía hace 6 meses, me parece que la discusión no se centraba en esta legitimidad mayor o menor de la decisión de la Contraloría, la actuación del Consejo Electoral o la del propio Tribunal Contencioso Electoral. El hecho que sea precisamente ahora, me parece que es lo que introduce este velo de dudas, porque hay una consecuencia política y que es notoria, pues que está ahí. O sea, nadie puede negar, más allá de lo legal o ilegal, que aquí esto puede afectar a una candidatura específica, que es la del señor Correa y la de su movimiento y la de otros movimientos también. Entonces yo creo que hay una falta de tino político para tomar una decisión en un momento tan difícil, tan crítico como es este. En todo caso, ahí la gente, como tú dices, haría una lectura de que no es nada gratuito, ¿no es cierto? No es nada inocente. Por supuesto, por supuesto. Terminemos esto hablando un poquito en pocos segundos. ¿Qué piensas vos del futuro de la institución llamada vicepresidencia en el Ecuador? ¿Quién va, para qué va y cómo va? O sea, yo creo que a 10 meses de término del gobierno, que en realidad en términos políticos es mucho menos, porque a partir de octubre, noviembre ya la gente está concentrada en el proceso electoral y la parte de las decisiones del gobierno van a pasar a segundo plano. En realidad son para un par de meses. Yo creo que una buena opción sería alguien que le refresque al gobierno, alguien que no genere tensiones políticas con ningún sector o con la mayoría de sectores al menos, y que adicionalmente cumpla un requisito más
no de forma más procedimental, y es el hecho de tener los 70 votos en la asamblea. Si no tienes 70 votos, no eres vicepresidente. Así de simple. Y si pones un candidato que genera tensiones y no vas a conseguir los 70 votos, va a ser una derrota y una señal muy fea para el gobierno respecto a su relación con el Ejecutivo. Entonces yo creería que ahí debería ir, primero me parece que debería ser una mujer. El gobierno tiene muchas deudas con el país en términos de la equidad de género. Hay muy pocas ministras, hay muy pocas funcionarias mujeres en el Ejecutivo, y me parece que... No le estás promocionando a María Paula Romo, ¿no? Porque dije al inicio a alguien que no genere tensiones en la legislatura, y María Paula sí genera tensiones en la legislatura. Más bien ella es de las personas que, pudiendo estar en la lista, me parece que difícilmente obtendría los 70 votos. Le costaría mucho, porque tendría la tensión desde el Partido Social Cristiano, tendría diferencias con muchos sectores, con muchos espacios dentro del propio Alianza País. Más bien yo creo que debería ser alguien de fuera del Ejecutivo, y quizás alguien que esté en la legislatura. Una opción, me parece, podría ser alguien del propio Alianza País, del partido del presidente, alguien que refresque el espacio de la presidencia o del Palacio de Carondelet, mejor, que no tenga interés electoral para el 21, y que al mismo tiempo pueda en alguna medida mejorar esa relación tan tensa que siempre tuvo el gobierno con su propia bancada legislativa. Vamos a ver por quién se decide el presidente de la República, pero insisto, yo creería que debería ser necesariamente una mujer y alguien que pueda refrescar las relaciones entre el presidente y la legislatura en el poco tiempo que les queda. Sí, digo, como siempre, el pueblo es el que sale perdiendo, el pueblo es el que pierde, porque habrá una persona más que tendrá un sueldo vitalicio. Bueno, esa es una discusión porque en principio el sueldo vitalicio debería ser solo para el que es elegido en urnas, no para estas designaciones. De hecho, el ex vicepresidente, en su carta de renuncia expresamente renuncia a la posibilidad. Me parece que independientemente de eso, pensando en la remuneración vitalicia, le correspondería únicamente, y me parece que es lo más justo, solamente al vicepresidente que llega por la elección en urna en la papeleta. Lo otro me parece que, más allá de la cuestión puramente legal, es un tema de tener un poco de ética pública, ¿no? De respeto por los recursos del Estado, y los recursos del Estado que son de la gente en realidad, son los recursos de todos nosotros. Muchas gracias, Santiago. Este diálogo que gracias a ti. Lo titulamos Candidatos y Propuestas en ciernes, ¿verdad? Que sí cuadra el título, ¿verdad? Y con eso terminamos y agradecemos a Santiago Basabe, y también agradecemos a todos los amigos que nos han seguido esta tarde. ¿Estás en sintonía, Santiago? Sí, cómo no. Te preguntaba que el titular de nuestro tema era candidatos y propuestas en ciernes. Estamos en ciernes, ¿verdad? Yo creo que sí, evidentemente hemos dado algunas pistas de cómo podría moverse el escenario electoral, pero todavía falta mucho por definir. Evidentemente puede salir un candidato que no le hemos mencionado, si quiere que mueva todo el tablero electoral. Esto se va a ir despejando poco, y efectivamente estamos en ciernes aún, estamos tratando de especular o de establecer conjeturas razonadas en alguna medida de qué podría pasarle al país el próximo año. Gracias, Santiago. Nuevamente te agradezco infinitamente por participar en este diálogo, y gracias a los amigos que nos siguen todos los días a través de GAFA TV. Gracias a ti. Gracias, hasta mañana. Muy amables. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.